En el libro de Hebreos, capítulo 12, estamos estudiando desde hace algunas semanas en el libro de Hebreo distintas exhortaciones que aparecen en el libro de Hebreos. Y esta palabra la llamamos paraclesis, que es la palabra griega, o una palabra griega que se usa para la palabra exhortación y significa llamamiento o consolación, y está hablando del llamamiento a la consolación que estaba haciendo el escritor de Hebreos a los hermanos para que pudieran permanecer firmes en la fe. Voy a orar y seguimos. Padre, en el nombre de Jesús, levantamos tu nombre en esta mañana, Señor, para que tú nos des, oh Dios, revelación de la palabra, Señor. Traigas, Padre, por tu Espíritu Santo y por el poder de tu palabra, Señor, podamos hoy puedan ser abiertos nuestros ojos y los ojos del entendimiento, Señor, y seamos iluminados en nuestros corazones para poder entender, Señor. Cuando la palabra es entendida, Señor, entonces produce fruto. Y sabemos, Señor, que te necesitamos. Padre, gracias. Toma tu lugar en esta mañana y haz tú lo que tú quieras hacer en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos estudiando paraclesis, llamamiento o consolación, y el escritor, es una palabra rara, paraclesis, pero bueno, todas las palabras griegas son raras, ¿verdad? Para nosotros, y significa consolación, llamamiento, y está haciendo el llamado el escritor de Hebreos estaba haciendo el llamado a los hermanos para que permanecieran firmes. Ustedes saben que la iglesia de aquel tiempo pues sufría distintas persecuciones. En este caso concreto, la iglesia no estaba sufriendo una persecución que llegase a la sangre. De hecho, el mismo escritor lo dice. Dice, no habéis resistido al pecado hasta la sangre. O sea, es una referencia para que nosotros podamos entender también que a través de esa expresión que ellos no eran perseguidos hasta ser mártires, pero sí estaban sufriendo persecución. El cristianismo sufrió mucha persecución. Y en aquellos días era muy importante que los hermanos fueran consolados, animados y fortalecidos en las diversas pruebas que estaban sucediendo. Amén. Amén. Muy bien, vamos ahora a Hebreos capítulo 12 y continuamos para ver dónde nos lleva el Señor en esta mañana. Muy bien. Hebreos 12, versículo 1 dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muy bien. El escritor de Hebreos, antes de entrar en esta parte, pues trae en el capítulo 11, vemos el ejemplo que le hemos llamado, o se le ha llamado siempre, los héroes de la fe, ¿verdad? Ese Hebreos 11 es denominado como los héroes de la fe, que es un capítulo completo donde el escritor de Hebreos está hablando de los ejemplos de aquellas personas que nosotros conocemos por los relatos bíblicos, y está exaltando la fe de estas personas, por la cual ellos, por medio de esa fe, pudieron pues hacer grandes hazañas para Dios o grandes hazañas en Dios. Y ellos, por medio de la fe, pudieron de alguna manera levantar un testimonio que pudiera agradar a Dios y que sirviera también de ejemplo para nosotros como sucesores, por así decirlo, que nosotros también pudiéramos tomar del ejemplo de ellos como ejemplos de fe para poder llevar nuestra vida cristiana, nuestra vida con Dios. Y está lleno de ejemplos, comienza a hablar de cada uno o de muchos de los personajes bíblicos, y empieza a exaltar las hazañas que ellos hicieron en Dios, y cómo Dios los respaldó y respaldó su fe, y cómo Dios trabajó y obró por medio de estas personas. Amén. Así que podemos ver cómo dice, por ejemplo, el 36, para que veamos un ejemplo. Otros experimentaron vituperios, azotes. Dice, y más de esto, prisiones y cárceles, fueron apedreados, aserrados. O sea,
está hablando de el nivel de entrega que estos hombres y que estas mujeres de Dios tuvieron para poder agradar a Dios y poder servir a Dios hasta el final sin desviarse, sin desviar su corazón, sin desviar su vida. Creo que son un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cuando leemos las Escrituras, ellos para nosotros son un ejemplo, ¿verdad? Abraham, el padre de la fe, Gedeón, que con 300 pudo vencer a un ejército que al final él no hizo nada, pero lo que hizo lo hizo por fe, amén. Y cómo venció al ejército de los madianitas, podemos ver, habla de Sansón, habla de tantos ejemplos bíblicos de personas que realizaron hazañas para Dios. Y entonces dice el capítulo 12, versículo 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, está hablando de todas estas personas, pero no está hablando de testigos como que ellos nos están observando a nosotros para poder mirar qué nosotros estamos haciendo en la tierra. Nosotros no caminamos pensando, Abraham me está mirando, ni andamos pensando, es que Moisés seguramente me está mirando, a ver qué va a pensar Moisés de mí comparado con lo que él hizo. Ese no es el sentido de lo que está hablando aquí el escritor, sino que el sentido del escritor es básicamente teniendo nosotros el ejemplo de estas personas, como cuando alguien está en una galería de arte y entonces está viendo esos cuadros. Usted ha visto esos cuadros antiguos, ¿verdad? De esas personas, o hay sitios o lugares donde familias antiguas guardan los retratos de sus antepasados, ¿verdad? Y uno va viendo los retratos ahí de todos los antepasados, que a veces da miedo, ¿verdad? Porque son así y parece que todos te están mirando, ¿verdad? Y uno pasa por ese pasillo, está viendo y parece que como que los cuadros cobran vida, te están mirando ahí, y uno espera que los ojos de algunos se muevan, ¿verdad? Pero el sentido es, teniendo nosotros este ejemplo de personas de fe, teniendo nosotros este ejemplo de personas que mira lo que ellos hicieron, que por la fe hicieron prodigios, milagros, señales, maravillas, obras de Dios. Ahora nosotros tomemos el ejemplo como una galería de arte donde nosotros estamos mirando y diciendo, wow, tengo que tomar el ejemplo de este, tengo que tomar el ejemplo de este, mira la fe de este, y que yo pueda ser animado en mi fe teniendo esa gran nube de testigos, esa gran nube de personas que me han testificado que si yo mantengo mi fe, mantengo mi corazón y si yo me mantengo en la fe de Dios, al final yo también voy a poder vencer y cumplir el propósito de Dios en mi vida. Amén. Para poder terminar la carrera. Ese es el sentido. Nosotros miramos a estos hombres y a estas mujeres como un ejemplo para nosotros. Amén. Y ese es el sentido que el escritor le estaba diciendo. Entonces, les estaba dando este ejemplo para que ellos supieran cómo deben de caminar la carrera que ellos tenían que caminar. ¿Amén? Porque estamos caminando en una carrera, ¿verdad? Ellos tuvieron su carrera, pero nosotros hoy tenemos nuestra carrera. Nosotros hoy, más que nunca, estamos viviendo tiempos donde la carrera está llegando a una meta mucho más cercana que la carrera que recorrieron otros, ¿verdad? Entonces, el Señor, cuando estaba preparándome la palabra, estudiando, me ponía este ejemplo. En la carrera de la vida, desde que el Evangelio comienza, desde que Dios, en su misericordia, pues por medio de Abraham, por llamarlo de alguna manera, darle un origen, da una promesa de descendencia, de una promesa de linaje, de una promesa de Jesús, y da la promesa de que va a venir la redención y de que se va a completar una obra, que el Señor va a venir y que va a completar toda la obra, ¿no? En medio de todo ese trayecto, en medio de todo ese recorrido, nosotros estamos ahora recorriendo una parte del camino donde nos vamos a encontrar un montón de obstáculos, siempre han habido obstáculos para el cristianismo, pero nosotros en esta última parte de la carrera que nos estamos acercando a la meta, es como si dijéramos, algunos de los que vivieron antes de nosotros vivieron tiempos de curvas, ¿verdad? Otros quizás vivieron un poquito más de rectas, pero nosotros estamos llegando a una parte del camino donde se está acercando los tiempos, donde los obstáculos van a ser obstáculos más grandes, donde van a ser obstáculos que van a ser gigantes más grandes que nosotros vamos a tener que pelear. Y en esta parte del camino que nosotros tenemos que recorrer, no podemos
prepararnos para este tiempo como si nosotros fuéramos a hacer una carrera de curvas, sino tenemos que hacerlo en la manera en la cual va a ser la carrera que nosotros vamos a tener que caminar hasta el final. Y nos tenemos que preparar. Usted ha visto esos triatlón, ¿verdad? No sé si se diría triatlones, no sé si se diría así. El triatlón, ¿verdad? Que es una prueba que en la misma competición tienen que hacer como tres distintas disciplinas, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces ellos empiezan a correr, ¿verdad? Y de repente van corriendo y se quitan el traje, se quedan en bañador y empiezan a nadar, ¿verdad? Y de repente se ponen un tal y se suben a una bicicleta y después siguen el trayecto, ¿verdad? En esa misma carrera han tenido que pasar por distintas pruebas. Esas distintas pruebas que ellos han tenido que pasar, se han tenido que preparar para cada una de esas pruebas de una manera distinta. ¿Amén? O sea, si solo ejercita las piernas, difícilmente va a poder completar bien la carrera en el agua, ¿verdad? Entonces, si no ejercita el fondo, tener buen fondo, difícilmente va a poder llegar a la meta corriendo. Entonces, se tienen que preparar para cada etapa de la manera correcta. Yo creo que Dios a nosotros hoy, Dios tiene que abrirnos el entendimiento para que entendamos qué parte de la carrera nosotros nos toca recorrer, qué parte de la carrera en las generaciones que hemos vivido, qué parte de la carrera nos toca a nosotros recorrer. Y de acuerdo a la parte que nosotros nos toca recorrer, nosotros tenemos que prepararnos, ejercitarnos, disciplinarnos, crecer, fortalecernos en Dios para poder vivir la parte de la carrera que a nosotros nos toca vivir. Amén. Y nos va a tocar en este tiempo entender muy bien los tiempos que nosotros vivimos para que, entendiendo el tiempo que vivimos, podamos prepararnos para los tiempos que vienen. Y para que nosotros, entendiendo qué parte de la carrera nos toca, nosotros también podamos prepararnos para esa carrera. Amén. Podamos prepararnos para la carrera que tenemos por delante. Así que ellos vivieron una parte de la carrera, que a la vez cada uno tenemos nuestra carrera personal como cristianos, que tenemos que llevar la fe hasta el final, pero ellos vivieron una parte de la carrera y a nosotros nos toca vivir otra parte de la carrera. Hay generaciones que vivieron unas cosas y a nosotros nos va a tocar vivir otras cosas. Ellos tuvieron que ser preparados. Los antiguos tuvieron que ser preparados para ciertas persecuciones, pero nosotros tenemos que ser preparados para otras. Y nosotros tenemos que ser preparados en la fe, en la confianza y en la fortaleza del Espíritu para que podamos recorrer la carrera que tenemos por delante. Amén. Entonces necesitamos entender los tiempos. Si nosotros no entendemos los tiempos, entonces no entenderemos la preparación que necesitamos para poder prepararnos y poder recorrer ese camino, ¿verdad? Cuando una persona va a correr o se va a preparar, tiene que saber si corre en invierno o si corre en verano, ¿o no? Porque no es lo mismo la preparación en verano que una preparación en invierno. No es lo mismo correr en primavera que correr con 40 grados en verano. Ni es lo mismo correr a 10 grados bajo cero que correr a 40 grados. Para cada uno se requiere una preparación y dependiendo del tiempo en que uno vive, entonces se prepara para cuándo va a ser la carrera. Amén. Y nosotros tenemos que ser conscientes y abrir nuestros ojos para entender los tiempos que nosotros estamos viviendo. Muchas veces se nos escapan estas cosas porque estamos metidos en nuestra vida personal, metidos en nuestras cosas, metidos en nuestras rutinas. Y a veces se nos olvida, amados, que más allá de eso hay un plan de Dios, hay un propósito de Dios en el cual Dios me ha incluido, que yo tengo que vivir un tiempo y debo de vivir ese tiempo para la gloria de Dios. Y ese tiempo tengo que vivirlo para la gloria de Dios, tengo que prepararme para lo que va a venir, tengo que prepararme para lo que está viniendo y yo tengo que prepararme para recorrer la carrera que me toca recorrer en este tiempo, ¿o no? Y debemos de prepararnos para eso. Entonces, si nosotros no nos preparamos, difícilmente podremos completar la carrera que hasta el final. Difícilmente podremos recorrerla. Entonces necesitamos prepararnos para la carrera. Y usted y yo estamos en una carrera. Amén.
Y tenemos una carrera por delante que recorrer y necesitamos formarnos y prepararnos para esa carrera. Primero, necesito entender el tiempo. Necesito entender el tiempo y necesito entender qué carrera yo tengo que correr. Amén. Y cuando yo entiendo eso, entonces me preparo para la carrera que he de recorrer. Cuando nosotros hoy tenemos que criar a nuestros hijos, la manera de criar a nuestros hijos hoy no es la manera de criar a nuestros hijos antes. Hoy ellos tienen ataques que nosotros cuando éramos pequeños no teníamos. Yo cuando era pequeño no hacía falta que nadie me hablase de identidad, por ejemplo. Pero hoy sí, a nuestros hijos nos toca el que tengamos que instruirlos en la palabra de Dios con algunos principios que antes no eran necesarios que se hablasen mucho. Pero hoy nos toca. ¿Por qué? Porque estamos preparándonos para una carrera, para un tramo que antes no se tenía que recorrer, pero ahora sí se tiene que recorrer. Y tenemos que prepararnos para que los tiempos que vienen nosotros nos formemos, nos preparemos, nos equipemos y podamos en Dios recibir esa fortaleza, ese espíritu necesario, esa gracia necesaria, ese poder de Dios necesario, esa valentía necesaria para poder recorrer el tiempo que vamos a vivir. ¿Amén? Y nosotros tenemos que ser conscientes. En la Biblia siempre han habido personas entendidas en los tiempos. En medio de Israel había una tribu, la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos. Dios siempre trajo profetas para que por medio de los profetas Dios pudiera manifestar su voluntad y los hombres pudieran entender los tiempos en los que vivían. De hecho, Israel no pudo entender muchas veces los tiempos en los que vivía y estaba en otros tiempos adorando a sus dioses y viviendo en sus placeres y en sus cosas y los enemigos estaban a la puerta y ellos no eran conscientes. Y Dios les mandaba a sus profetas para que ellos entendieran que iba a venir un tiempo y el tiempo en el que estaban, un tiempo de arrepentimiento, para que Dios no mandara un juicio y ellos no entendían nada. Pero Dios siempre quiso levantar hombres, mujeres, personas entendidas en los tiempos para que se pudiera comprender los tiempos en los cuales ellos estaban viviendo. La iglesia igual. La iglesia exactamente lo mismo. En el libro de los Hechos nosotros vemos cómo está el apóstol Pablo en la casa de Felipe, el cual tenía hijas que profetizaban, y viene el profeta Agabo y le dice: a aquel de cuyo es este cinto, le esperan prisiones y le esperan cárceles, y todos empiezan a decirle: no, que no suceda tal cosa, no vayas allí. Y él dice: me da igual, yo voy a ir, porque esto es solamente la confirmación de lo que Dios ya me ha dicho que iba a pasar. Dios le dio entendimiento del tiempo, no para huir del tiempo, sino para prepararlo para los tiempos que venían. No es: Señor, dime qué va a pasar para que yo tome otro camino, sino: Señor, esto que tú me estás hablando me está preparando para atravesar este camino y poder recorrer el trecho de la carrera que me toca recorrer. Amén. Dios muchas veces no nos revela cosas para que omitamos el camino, sino para que lo andemos bajo el entendimiento. Son dos cosas distintas. Muchas veces decimos: Señor, revélame esto, porque yo quiero saber, para no hacerlo o para no ir. Y muchas veces hay cosas que Dios te las revela, porque como el apóstol Pablo, no para que él no fuera a Jerusalén y fuera azotado, no para que él no fuera latigado o golpeado, sino porque era un proceso de un tiempo que él tenía que vivir. Y Dios lo que hizo fue decirle: esto es confirmación, que lo que te está hablando el profeta es la confirmación de lo que yo ya te he dicho que iba a suceder, para que tú estés firme el día de la prueba. Amén. Para que estés firme el día de la prueba. Amados, los tiempos que vienen, Dios nos está revelando que los tiempos que vienen van a ser malos para el mundo, pero buenos para los hijos de Dios. Malos para el mundo, porque se comienza a desencadenar en el mundo muchas de las cosas que bíblicamente están escritas que van a suceder. Y eso no es malo, eso es bueno. No porque queremos que los juicios de Dios puedan venir sobre la tierra, sino porque nos da una garantía de saber que Dios está reinando. Y que lo que Dios ha dicho es verdad. Y que nuestra fe no está fundamentada en un libro que escribieron 4 locos,
sino que es palabra inspirada por Dios y los escritores fueron inspirados por Dios para poder escribir y transcribir lo que es la voluntad de Dios para la humanidad, para los tiempos, para los hijos de Dios, para nosotros. Amén. Entonces, eso nos hace ver que Dios mismo nos ha dado una palabra segura, que es la palabra de Dios, la cual es infalible. No hay en ella error. Entonces, nosotros podemos entender, amados, ¿qué podemos decir? Señor, gracias que nos has revelado que van a venir tiempos malos para que nosotros no pasemos por ellos. No, sino para que nosotros nos preparemos. Preparemos nuestros hijos, preparemos nuestra generación, preparemos nuestra familia, preparemos, doblemos la oración, doblemos la intercesión, doblemos la búsqueda de Dios y podamos, como hizo Daniel, que en un tiempo difícil que iba a venir, sabía que iba a atravesar un tiempo difícil y lo que hizo fue meterse en oración, en clamor, en intimidad, para poder atravesar ese tiempo en la voluntad de Dios. ¿Amén? ¿Están aquí conmigo? Para poder atravesar ese tiempo en la voluntad de Dios. No es huir, amados. Me iré al lugar donde no pongan vacunas. Para que no me pillen ninguna vacuna, me iré y caberé un hoyo y me esconderé porque es el anticristo. Hermanos, oremos al Padre para que el Padre nos ayude en medio de las pruebas que tenemos por delante. Amén. Y no tiene nada que ver con la vacuna, eso es un ejemplo que yo he dado. Amén. Entonces, mis hermanos, ¿qué les quiero decir? Que Dios tiene que abrirnos el entendimiento y que tenemos que tomar el ejemplo de fe de esas personas que por medio de la fe pudieron alcanzar el propósito de Dios. Amén. Vamos a necesitar fe en este tiempo. Vamos a necesitar que el depósito de fe de la iglesia no se descargue. Que vivamos llenos de fe y de confianza. ¿En qué? En la palabra de Dios. En Dios el que está con nosotros. En el Dios que nos va a ayudar en medio de la tribulación, de las pruebas, de las luchas, de las cosas que van a venir. Que nos va a ayudar a estar gozosos en medio de la prueba y de la tribulación y en medio de la carrera a la cual yo tengo que terminar. Amén. Y Dios me va a ayudar. Y el Señor va a estar conmigo. Y el Señor no me va a dejar. Pero yo tengo que orar por luz, por revelación, por entendimiento. Amén. Amados, lo más fácil es decir, bueno, vamos a dejarlo, ¿verdad? Pues, ¿qué vamos a hacer? Si el mundo está como está. Si esto ya no hay quien lo cambie. ¿Para qué vamos a luchar y decirle a nuestros hijos que sigan la palabra de Dios y total, qué mal está el mundo? Eso es un error. Si el mundo está mal, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y donde abunda el pecado va a sobreabundar la gracia. Y nosotros tenemos que vivir en el entendimiento de la soberanía, de la gracia, del poder y de la manifestación de Dios. Por encima de todo. Amén. Por eso debemos de entender, amados, que tenemos que vivir de acuerdo al tiempo que estamos viviendo. Amén. Y que tenemos que pedir a Dios que Dios nos dé la luz y la revelación necesaria para vivir estos tiempos. Amén. Muy bien, quiero que vayamos al Salmo 25. Salmo 25. ¿Lo tenemos? Dice el versículo 8 del Salmo 25. Me espero para que vayamos juntos. ¿Lo tenemos? Dice, bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¿Cómo es Dios? Bueno es Dios, siempre fiel. No, bueno es Dios, ¿verdad? Recto es Jehová, por lo tanto, como Él es bueno, como Él es recto, ¿Él qué va a hacer? Va a enseñar el camino a los pecadores,
Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. O sea, podemos tener la seguridad y la certeza de que nuestro Dios, que es un Dios bueno, generoso, maravilloso, excelente, sublime. Amén. Que nuestro Dios nos va a enseñar el camino, nos va a enseñar la carrera. Amén. Esto lo tiene que usted creer por fe. Que Dios, que es bueno, nos va a enseñar su carrera. Amén. Y nos va a enseñar a vivir la carrera. Y nos va a enseñar el camino por el que tenemos que andar. Y a mí cuando leí este texto, wow, me llené de fe. Porque aquí mira lo que está hablando. A los pecadores, a los humildes y a los mansos. Fíjate. A los pecadores les va a enseñar el camino. Yo me considero pecador, aunque he sido lavado por la sangre del Cordero. Pero yo me considero pecador, necesitado del Señor, necesitado de que Él me enseñe el camino. Yo me considero necesitado de que Él me enseñe el juicio y me enseñe a vivir su justicia. Yo estoy necesitado de que Él me enseñe la carrera. Y podemos estar seguros que si nosotros oramos con fe, nuestro Dios, que es bueno, nos va a revelar la carrera, nos va a enseñar el camino. Y Él lo va a hacer. Él que es un Padre bueno, aquel que le pida pan no le dará una piedra. Y a todo aquel que pida le dará el Espíritu Santo. Porque Él es Padre bueno. Por lo tanto, amados, podemos tener la confianza de que Dios nos va a enseñar la carrera. Amén. Nos va a enseñar la carrera. Amén. Yo puse aquí. La carrera es para los pecadores con el propósito de aprender justicia y en la cual también aprendemos mansedumbre. Y puse aquí, la carrera es el tiempo preparado por Dios para aprender a ser moldeados de acuerdo a su carácter. A lo largo del proceso de nuestra carrera, nosotros vamos a ser moldeados por Dios. Vamos a ser trabajados, vamos a ser formados, vamos a enfrentarnos a cosas que nos van a hacer que seamos en la presencia de Dios transformados. Amén. Hoy yo pensaba, me venía un pensamiento esta mañana y venía pensando en no sé por qué el Señor me trae este pensamiento. Y venía pensando en el coche, con qué facilidad nosotros nos ofendemos como seres humanos. Con qué facilidad nosotros enseguida, esto me sentó mal, esto no me gustó, esto, o sea, con una facilidad tan tremenda nosotros llegamos a ser muy fuertes para unas cosas, pero muy débiles para otras. El ser humano, ¿no? Es evidente que cuando hablamos de la herida o de la ofensa, por llamarlo de alguna manera, hablamos de orgullo. O sea, la ofensa y el orgullo van ligados. Eso van juntos. Cuando alguien te ofende es porque tocó tu orgullo. Entonces, cuando alguien se ofende es porque el orgullo de esa persona ha sido dañado, ¿verdad? O sea, va unido. Y el Señor me traía este pensamiento, me decía, si tú te ofendes con cosas tan pequeñas, cuando lleguen los días donde la palabra dice que hermanos se volverán contra los hermanos, que muchos serán vendidos por sus propios familiares, que serán delatados y dirán, este es cristiano, y será un propio familiar suyo el que le diga, este es cristiano, para que lo aprecien o para que hagan con él lo que sea. Entonces, amados, si tú te ofendes con esto tan pequeño, tú estás preparado para vivir tiempos donde las pruebas van a ser mucho más grandes. Wow, el Señor me traía ese pensamiento esta mañana. Y yo digo, Señor, ¿me iré a ofender por algo? Digo, igual que me voy a ofender por algo, por una tontería. Pero el Señor me traía este pensamiento.
Como dice Jeremías, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo contenderás con los de a caballo? Si esas cosas tan pequeñas todavía son para ti tan grandes, ¿cómo irás a procesos mayores si todavía estás pensando en el hermano hizo que un día en 1988 me pisó la zapatilla y estábamos alabando y me pisó la zapatilla y no me pidió perdón? Y nos quedamos enganchados, amados, lo estoy exagerando. Nos quedamos a veces enganchados, amados, en cosas que uno dice, si corriste con los de pie y te cansaste, ¿cómo contenderás con los de a caballo? En otras palabras, Dios tiene que formarnos y prepararnos porque lo que va a venir, amados, en esta carrera que nosotros estamos transitando, en esta carrera que es una carrera general en cuanto a lo que pasa en el mundo y mi carrera personal como cristiano, todo lo que está sucediendo tiene que formar mi carácter para parecerme a Cristo y que yo pueda ir avanzando, porque conforme va avanzando la carrera, como decía el pastor Josué que le decía a su padre, decía, hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes. A mí se me ha quedado eso cuando me lo dijo. Pero si no bregamos con lo pequeño, ¿cómo podemos bregar con lo grande? Amados, si en nuestra vida personal todavía estamos anidando cosas que son pequeñas. Hermanos, si te ofendes si un hermano no te saluda o no. Hermanos, entonces, ¿qué pasará si el día de mañana tú empiezas a ver que se desata una persecución en el mundo? Y resulta que persiguen a los cristianos, porque sucederá. Y entonces resulta, amados, que ves que alguien que ha sido de siempre, por lo que sea, te vende, por llamarlo de alguna manera, o te delata. ¿Te mueres? Entonces. ¿Entienden lo que les quiero decir? O sea, debemos de ir a la presencia de Dios y de que cada obstáculo en esta carrera, Dios me está enseñando justicia. Dios me está enseñando a perdonar. Dios me está enseñando a amar. Dios me está enseñando a pasar por alto la ofensa. Dios me está enseñando a perdonar. Y si no perdono ni siquiera a un hermano, amados, ¿cómo voy a llegar al nivel de perdonar a un enemigo? ¿Entienden lo que le quiero decir? O sea, el camino, la carrera, como dice aquí, el Señor nos va a enseñar la carrera y se la va a enseñar a los pecadores, a los humildes y a los mansos. ¿Por qué, amados? Porque vamos a tener primero que entender que somos pecadores y Dios nos va a tener que enseñar justicia y mansedumbre. Y vamos a lo largo de toda esta carrera, primero tenemos que entender que nosotros somos pecadores, que nosotros, amados, estamos aprendiendo justicia y además que nosotros, amados, tenemos que vivir una vida de mansedumbre. Y Dios trabaja estas cosas en nosotros. Ese trabajo de Dios es a lo largo de la carrera. ¿Y el Señor te enseña qué? Su carrera. ¿Cómo fue la carrera del Señor? ¿Acaso el Señor no tuvo que vivir que primero, Hosana, después qué? Crucifícale. Los que le alababan, bendito el que viene en el nombre del Señor, estaban diciendo después, crucifícalo. El Señor también tuvo que pasar por las pruebas. El trecho de carrera que le tocó recorrer al Señor Jesucristo fue un tiempo donde dice, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y por cuanto fue hijo tuvo que aprender la obediencia y aprendió mansedumbre y él tuvo que ser tratado, amados, porque tomó forma de hombre y era verdadero hombre y verdadero Dios. Y él en sus procesos también los tuvo que vivir. Y tuvo que vivir la ofensa. Y Pedro le traicionó. Y Judas. Y le dice, amigo, ¿a qué vienes? ¿Verdad? Por un beso, o sea, con un beso me vendes. Amados, eso pasa en el siglo XXI y Jesús hubiera dejado ya no voy a la cruz. El cristianismo es una farsa. Porque me ofendieron, porque me traicionaron, porque yo qué sé, mil cosas que nos pasan a todos, amados, y te pasan en el mundo y te van a pasar en la vida. Amados, y ahora lo bueno es que uno aprende en esta carrera, aprenda primero qué es un pecador y que la persona que te ofendió, que puso una traba en tu vida, es igual de pecador que tú. Así que entiéndelo. Segundo, estás aprendiendo justicia. Y tercero, estás aprendiendo mansedumbre. Amén. Y estamos en ese proceso.
Amén. Yo puse aquí pecadores que hayan la gracia para aprender justicia y para aprender mansedumbre. Amén. Eso somos nosotros. Y Dios nos está revelando su carrera. Amén. Revelándonos su carrera. Muy bien. Jeremías capítulo 8. Jeremías capítulo 8. ¿Lo tenemos? Capítulo 8, versículo 4. Dice, les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta y el que se desvía no vuelve al camino. O sea, esa es la tendencia natural, ¿verdad? Que el que él se caiga, se levante. Y también que el que se desvía, pues quiera regresar al camino, ¿verdad? Muy bien. Dice, ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Dice, abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera. ¿A su qué? A su propia carrera. Como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Muy bien. Aquí está hablando de Israel como pueblo, de cómo Israel desechó a Dios, desechó la palabra de Dios, desechó a los profetas, tuvo en poco la palabra de Dios. Y aquí dice que ellos no entendieron el tiempo, sino que ellos se volvieron a su propia carrera. Hoy tenemos dos carreras. La carrera propia, que muchos viven, viviendo su propia carrera, o la carrera que tenemos por delante, que Dios nos ha dado. Y el Señor me hacía ver esto. Qué importante es entender los tiempos que vivimos, para no dejar de lado la carrera a la cual Dios nos ha llamado a recorrer, por recorrer nuestra propia carrera, por recorrer nuestro propio camino, por hacer las cosas a nuestra manera, como nosotros queremos. El ser humano corre dos carreras distintas dependiendo de su destino. La carrera de Dios o la carrera propia. Yo quiero alcanzar la carrera de Dios. Porque si alcanzo la carrera de Dios, entonces tendré éxito en mi carrera, en la mía personal. ¿Entienden lo que les quiero decir? Porque si yo vivo para la carrera de Dios, entonces la carrera personal está en paz. Porque lo más importante es vivir para Dios. Así que cuando no entendemos los tiempos, aquí tenían la oportunidad de arrepentirse, de volverse, de reconocer, de levantarse de su caída, de volver al camino después que se habían desviado. Pero ellos no quisieron, no entendieron el tiempo de su restauración y quisieron andar en su propio camino. Este es el tiempo en que la iglesia debe de regresar y debe de restaurar la carrera con Dios. Es el tiempo de que como cristianos podamos restaurar nuevamente, regresar nuevamente al camino. Si hemos caído, levantarnos, y si nos hemos desviado, regresar nuevamente a la carrera de Dios. Es el tiempo donde debemos de orientarnos y tener claro hacia dónde se dirige nuestra vida, nuestro corazón y el propósito para el cual hemos nacido y por el cual Dios nos ha salvado. Y debemos de vivir bajo ese entendimiento. Creo que es el tiempo de que nosotros como iglesia podamos entender, amados, qué tiempos vivimos. Si hemos caído, que nos levantemos. Y
Y si nos hemos desviado, que regresemos al camino y que retomemos nuevamente la senda de justicia de Dios. Estos no entendieron el camino y siguieron caminando, ¿qué? Su propia carrera. Son dos carreras opuestas. Amén. No entendieron el tiempo de la restauración. Yo creo que es el tiempo de que ahora, en este tiempo, más que nunca y como nunca antes, la Iglesia abramos los ojos para entender los tiempos que vivimos. Que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y entendamos que si nos hemos caído nos tenemos que levantar y que si nos hemos desviado debemos de regresar para seguir caminando la carrera de Dios, la carrera que Dios ha puesto por delante. Amén. Es el tiempo de regresar. Es el tiempo de volver. Amén. Y no andar en lo nuestro propio, sino orientados. Señor, este es tu camino, yo no lo voy a dejar. Amén. Este es el trecho que toca recorrer. Lo voy a vivir con dignidad de Dios. Lo voy a vivir en el propósito de Dios. Lo voy a vivir en la justicia de Dios. Amén. ¿Dios quería que Israel se arrepintiese? Claro que sí. ¿Dios quería que Israel se volviese? Claro que sí. Israel es su pueblo, escogido. Y Dios quería que se arrepintiese, que volviera, que retomase. Pero al final cada uno se ha ido por su camino. Amén. Por lo tanto, los tiempos que vinieron para Israel no fueron buenos. Amén. Muy bien. Siguiente. Jeremías capítulo 23. El mismo Jeremías donde estamos. Jeremías 23. Versículo 9 dice, está hablando de los falsos profetas que se levantaron en este tiempo. Y dice, a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. Dice, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como un hombre a quien dominó el vino delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Dice, porque la tierra está llena de adulterios, a causa de la maldición de la tierra, a causa de la maldición la tierra está desierta. Los pastizales del desierto se secaron y la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. ¿Cómo habla de la carrera de ellos? ¿Una carrera cómo? Mala. Diga conmigo, una carrera mala. Estos profetas, al no estar alineados con Dios, la carrera que recorrieron fue una carrera mala. Por lo tanto, para que yo viva la buena carrera y la carrera conforme a la voluntad de Dios, yo debo de alinearme con Dios. ¿Amén? ¿No amén? Ah, bueno. Tan silencio, yo digo, ¿qué he dicho? Yo debo de alinearme con Dios. El profeta Jeremías estaba temblando, no podía entender. Porque los profetas se habían puesto a profetizar cosas que no eran a favor de que Dios iba a defender a su pueblo, de que Dios lo iba a defender de los enemigos. Y el profeta Jeremías, que estaba alineado con Dios, estaba viendo que eso era mentira, que eso no era verdad. ¿Y cuál era el problema? ¿Por qué estos profetas se desalinearon? ¿Por qué estos profetas perdieron el sentido de la carrera? ¿Por qué no pudieron? ¿Y por qué su carrera fue mala? Y ahora dice el versículo 22, léelo conmigo. Dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Por qué estos profetas recorrieron una mala carrera? Diga conmigo, porque no estuvieron en el secreto de Dios. Porque no vivieron una vida de intimidad en el secreto de Dios. Por lo tanto, cuando tú no estás en el secreto, cuando tú no estás cerca de Dios, es difícil, amados, estar alineado con Dios. Es difícil escuchar la voz de Dios. Es difícil escuchar que Dios te pueda hablar. Dios no te está gritando desde lejos, ¡oye! ¡Haz mi voluntad! Él más bien
Es un Dios cercano, dice, hijo. Y te habla de cerca. Dios es un Dios que le habla a los cercanos. Si los profetas hubieran estado en el secreto de Dios, ellos hubieran recorrido una carrera distinta. En otras palabras, la carrera hubiera sido buena, no mala. ¿Qué falla muchas veces en nuestra carrera? ¿Por qué a veces nuestra carrera es mala? ¿O por qué podemos sentir que nuestra carrera es mala? Porque nos falta entrar en el secreto. Porque nos falta profundizar en la comunión con Dios. Amén. Ahora, verás como si te metes en la comunión con Dios, tú vas a empezar a darte cuenta que estás alineado con el Señor. Que estás en la línea. Que estás en la onda. ¿Verdad? Que estás ahí. ¿Verdad? Usted no se ha activado, ¿verdad? Cuando Dios entra en intimidad con Dios. Usted entra como un gatito, ¿verdad? Siempre digo, se entra como un gato y sale como un león, ¿o no? Después de la presencia de Dios. Ahora porque con el toque de queda no estamos reuniéndonos a orar los jueves, pero, hermanos, yo a veces venía de trabajar. Me tenían que traer y sentarme aquí. Y cuando salía de la oración salía, cariño, no puedo dormir. Decía mi mujer, venga, acuéstate ya, que tienes que trabajar mañana. Y yo, no quiero, no tengo sueño. ¿Por qué, amados? Porque ¿te activas o no? Necesitamos el alimento espiritual. Si estos profetas hubieran estado en el secreto, no hubieran tenido una mala carrera. Entonces una carrera buena, una carrera se garantiza cuando nosotros, o parte, vivimos en la cercanía con Dios. ¿Amén? Muy bien, seguimos un poquito más. Hechos capítulo 13. Libro de los Hechos, capítulo 13. Versículo 25. Dice más, cuando Juan, está hablando de Juan el Bautista, terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno, de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Mira cómo está uniendo la humildad, terminando su carrera. Dice que él manifestó la humildad, el reconocimiento, el darle gloria a Dios, el no tomar el lugar de Jesús, cuando él estaba terminando su carrera. Pero quiero que vengas un momento más, en el mismo libro de los Hechos, al 20. Hechos 20. El versículo 23. Bueno, el 22 vamos a leer. El apóstol Pablo está diciendo esto. Ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Mira cómo las dos veces que aparece la carrera en el libro de los Hechos, está hablando de dos personas que están hablando de renuncia, de muerte al yo y de dejar lo suyo con tal de alcanzar la carrera. Juan dice, terminando su carrera, dijo, ¿quién decís que soy? Yo no soy Jesús, yo no soy Él. Yo no soy digno de desatar. Él se humilló. No soy digno de desatar ni siquiera la correa de su calzado. Y el apóstol Pablo dice, yo lo estimo todo por basura
Todo, 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 todo. Y de ninguna hago caso, ni estimo mi vida para mí mismo, con tal de que pueda acabar la carrera. Ahora tú fíjate cómo está uniendo, como que es necesario vivir una vida de morir al yo para poder terminar la carrera con gozo. Y es necesario que en esta carrera que nosotros tenemos por delante, Dios nos va a llevar a procesos de la muerte de nuestra carne, de la muerte de nuestro yo, de la muerte de nuestro ego, de la muerte de nuestro orgullo, de la muerte de nuestros deseos muchas veces o cosas que para nosotros son tan importantes. Porque para poder terminar la carrera con gozo, debo de terminar la carrera glorificando a Dios. Amén. Por lo tanto, reconocer a Jesús por encima de nosotros. Y en esta carrera que nosotros tenemos por delante, Dios va a llevarnos a procesos en los cuales nosotros vamos a tener que morir a nosotros mismos. Amén. Vamos a tener que entrar a procesos de glorificar a Dios por encima de nuestros propios deseos, carne y de nuestro propio cuerpo. Amén. O sea, date cuenta cómo la carrera conlleva muchas cosas, ¿verdad? La carrera conlleva, según hemos leído al principio, que es una carrera que es revelada por amor y por misericordia a pecadores con el propósito de aprender justicia, con el propósito de aprender mansedumbre, ¿verdad? Después hemos visto en Jeremías que es una carrera en la cual necesitamos entender el tiempo en el que nosotros vivimos, ¿verdad? Y no vivir nuestra propia carrera, sino vivir la carrera que tenemos por delante, que es la carrera de Dios. Después hemos visto que es necesaria la intimidad para poder vivir esta carrera y que también es necesario el morir a nosotros mismos para que podamos completarla hasta el final. Amén. Y vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 6. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Estamos en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. El apóstol Pablo sabía que iba a llegar el momento en el que él iba a partir con el Señor. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Dice, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. O sea, no solo a mí, sino todos aquellos que están recorriendo esta carrera con la esperanza de que Jesucristo va a venir y que desean ver el reino de Dios aquí en la tierra. Todos esos les está reservada la corona. Todos ellos les está reservada esa corona para ellos. Usted no se apasiona con esto. Pero el apóstol Pablo está diciendo, debemos de recorrer esta carrera con la esperanza gloriosa de que veremos al Señor descender y su reino establecerse en la tierra. Y necesitamos vivir con esa esperanza, con ese deseo, con ese fuego, con esa necesidad, con esa fe. Amén. De no recorrer una carrera diciendo, bueno, a lo mejor mis nietos ven al Señor. Si es que llegan, claro, porque conforme está la cosa. No, hermanos. Usted y yo vivimos con la esperanza gloriosa de que el Señor viene. Y que viene pronto. Y que lo queremos ver. Y que su reino se va a establecer. Y que las naciones serán juzgadas. Y que el reino de Dios es establecido sobre la tierra. Porque Dios es nuestro Dios y Dios no miente.
Entonces esta carrera se tiene que recorrer con esperanza. Y todos aquellos que amen su venida, también les está reservado, ¿qué? La corona que el Señor juez justo les dará en su momento. Amén. Gloria a Dios. Así que los que aman la venida del Señor, esos recibirán una corona. Los que guardan hasta el final su vida con la esperanza gloriosa de decir, Señor, Cristo, Señor, ven, Señor Jesús. Amén. Aleluya. No dejen sola a la matriarca ahí aplaudiendo. Den un aplauso al Señor fuerte. No la dejen sola ahí. Alábenle. Es un aplauso para el Señor. No escatime. No escatime. Todavía ningún hermano me ha dicho que tiene agujetas en los brazos de darle palmas al Señor. Deberíamos de tener agujetas. Tenemos que irnos a nuestra casa el lunes y que te digan el trabajo, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa que no puedes mover los brazos? Que estuve aplaudiéndole al Señor. Que toca 5 teclas a la vez. Porque tengo los brazos dormidos. ¿De qué? De darle palmas al Señor. Porque dice la palabra, batid palmas al Señor. Naciones todas. Amén. Aleluya. ¿Quién sabe que a Dios se le alaba con palmas? Amén. ¿Y con silbos? Amén. Y con silbos también. ¿Tú sabes que hay que silbando alabamos al Señor también? Ay, pastor, ¿qué está diciendo? También se alaba al Señor. Porque toda expresión que honre a Dios, que glorifique a Dios y que quiera alabar a Dios, la Biblia también lo dice. Así que mis hermanos, alabe al Señor. Pues aquí el apóstol Pablo preparó una generación para que cuando el Señor regresara pudiera hallar un lugar. El apóstol Pablo vivió amando la venida de Cristo y amó encontrarse con Él y vivió con la esperanza de su regreso. Amén. Recuerde que la iglesia siempre tuvo esa esperanza, siempre. Y es para que nosotros también tenemos que tener esa esperanza. Amén. La esperanza de que se va a cumplir todo lo que Dios ha dicho. Amén. Gloria a Dios. Así que, puse aquí, la carrera tiene un propósito de formación de Cristo en nosotros. La carrera se vive dentro de un tiempo espiritual. La carrera debe de ser pegada a Cristo y a su intimidad. Nos habla de muerte al yo y de gloria a Dios. Y se corre con la esperanza de su regreso. Amén. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Ahora, usted tiene algunos enemigos que no va a querer que usted recorra esa carrera. Vamos juntos al libro de Hebreos y ya vamos a terminar pronto. Hebreos. Porque el escritor de Hebreos les está diciendo, cuídense de estas cosas que pueden ser tropiezo para la carrera. Hebreos 12, donde estábamos leyendo. Hemos visto todo lo que supone la carrera, ¿verdad? Pero ahora vamos a ver 4 enemigos que esa carrera tiene, dichos por el escritor de Hebreos. Dice el 12:1, por tanto también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Primer enemigo, despojémonos de todo peso. Usted y yo tenemos un enemigo al recorrer esta carrera. Y son los pesos y las cargas innecesarias que nosotros tomamos en nuestro diario vivir. Nosotros tomamos cargas innecesarias, pesos innecesarios. El Señor dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
El Señor sabía que difícilmente íbamos a poder terminar bien la carrera si nosotros no soltamos aquellas cosas que cargamos y que son un impedimento para que podamos recorrer la carrera. Cuando nosotros buscamos esta palabra, peso, es la palabra en griego onkos, y es como doblándose o encorvándose por la carga, un estorbo. En otras palabras, muchas veces nosotros, si queremos competir con alguien, dígame, ¿usted con una mochila de 50 kilos puede competir con otra persona que corra normal? Difícilmente vamos a poder ganar o terminar una carrera con pesos que son innecesarios. La Biblia me enseña que los pesos lo que hacen es encorvarme. Usted ha visto que hay personas, sobre todo ancianas, que están, gente que es muy mayor, que a veces, ¿verdad?, son así encorvadas, ¿verdad?, por el trabajo. Usted, que una persona con esa debilidad o con esa enfermedad, ¿puede ganarle a usted en una carrera? Usted pruebe a correr así. Amado, corre un rato. Eso sí, tropezarse no se va a tropezar porque va viendo el suelo. Es broma. Puede reírse un poquito. Estamos muy serios en la palabra. Entonces, amados, los pesos, ¿sabes lo que hacen? Nos van encorvando. Y van haciendo, amados, que nuestro caminar cada vez sea más difícil. Entonces, el diablo se encarga de poner en usted un montón de pesos. ¿Cuántas personas están viendo con la carga del remordimiento? ¿Cuántas personas viven con la carga, amados, del orgullo? ¿Cuántos viven con la carga de la falta de perdón? ¿Cuántas personas viven, amados, con las cargas de heridas que no han sacado de su vida y que los mantienen encorvados, y a la hora de recorrer la carrera, el diablo está diciendo, bien, lo tengo donde yo quiero. Ya debería de estar allí, pero todavía sigue aquí, mira qué lento va. Voy a poner una carguica más, porque así lo detengo un poquito más. ¿Verdad? Y así, el diablo se encarga de poner en nosotros cargas para que cuando nosotros vayamos a recorrer la carrera, no podamos recorrerlo en nuestro máximo nivel de capacidad, sino que nos encorva para que nosotros, la carrera sea más lenta. Porque los pesos lo que hacen es ralentizar la carrera. Cuando usted toma pesos innecesarios, usted está ralentizando su carrera. Entonces el diablo quiere que nosotros vivamos encorvados por los pesos diarios. El diablo está encantado cuando usted no perdona. Está encantado si yo no perdono. Porque sabe que esa barrera que tú pones, no solamente la estás poniendo con el otro, sino que tú estás encerrado dentro de ella. Y él está tan a gusto, está tan contento, disfruta. Mira este cristiano, todavía va por aquí y le dice, y junta a los demonios. Mira, si es tan sencillo como perdonar, como dejarlo en las manos de Dios, pero no entienden. Y ya tendría que estar allí, pero mira lo que hemos conseguido hacer con él. Para recorrer la carrera, dice, despojémonos de todo peso que nos asedia. Despójate de los pesos que te asedian. Déjaselos al Señor. Si alguien te ha herido, ve y pide perdón. Incluso tú mismo ve y restaura esa situación para que no cargues algo que no te corresponde. Aprende a ser sano en Dios. Aprende a ser sano para tener una vida sana, espiritual. Aprende a ser sano. Si tu mujer te quemó las lentejas, perdónala. Si el marido dejó los calcetines en la lámpara, perdónalo.
Entre en una restauración, porque los pesos te están encorvando para recorrer la carrera. Es necesario que nosotros nos despojemos de ellos. Y despojarse, ¿sabes lo que es, no? Hacer así. ¡Fua! Y tirarlos por completo. Esto no es mío, no me pertenece. ¿Amén? Gloria a Dios. Muy bien. El siguiente enemigo lo leemos juntos. Dice, despojémonos de todo peso y del, ¿cómo dice? Del pecado que nos asedia. Segundo enemigo para recorrer la carrera. ¿Cuál es? El pecado. El pecado es el segundo enemigo para poder recorrer la carrera que tenemos por delante. Porque el pecado nos asedia. Y ahí la palabra asediar en el original es euperistatos. Y significa rodear por todos lados. Y en específico, si se trata de un competidor, estorbar a un competidor o a un corredor en toda dirección. Esto Dios me traía o me venía a la mente cuando uno pasa por el paseo de la feria, cuando es la feria, ¿verdad? Y usted en algún momento ha pasado por ahí y hay tanta gente, ¿verdad? Y usted quiere entrar por un lado y no puede. Y entrar por el otro y no puede. Y te vas a intentar meter y no puedes. Y está lleno de gente y al final terminas por no poder avanzar, ¿verdad? Y tú estás recorriendo tu carrera y el pecado te está frenando todo el tiempo para poder avanzar. Y no te va a dejar en ninguna dirección libre, porque hasta que no lo canceles, no se te va a abrir paso para que tú puedas seguir adelante. Entonces el pecado te está asediando, está rodeándote de tal manera que lo que quiere es que tú no puedas avanzar y te va cerrando todos los caminos por donde tú puedas ir. Entonces, hasta que tú no cancelas eso, hasta que tú no te despojas del pecado, no se te abre camino para que puedas ir hacia adelante. ¿Amén? Por eso es tan importante, dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Y la sangre de Cristo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Y necesitamos, amados, entender que tenemos que vivir una vida donde tenemos que rechazar el pecado para que podamos caminar el camino de la carrera que tenemos por delante. Por tanto, va a ser muy importante que nosotros vivamos una vida de santidad para el trecho, para el camino, para la vida, para la carrera que tenemos por delante. ¿Amén? Entonces el pecado nos está asediando, no te va a dejar ir hacia ningún lugar, te va a detener. Entonces, las cargas te ralentizan, el pecado te paraliza. Acuérdate, las cargas te ralentizan, pero el pecado te paraliza. Siempre. Pues aquí el pecado produce que no avancemos y estemos paralizados sin poder seguir la dirección asignada por el Señor. La tercera cosa para ir avanzando, dice, y corramos con paciencia la carrera. ¿Cómo dice? ¿Cómo se recorre la carrera? Entonces, ¿cuál es un enemigo de la carrera? La impaciencia. La impaciencia es un enemigo de la carrera. Cuando nosotros no sabemos vivir en los tiempos de Dios y no dejamos a Dios actuar y obrar en sus momentos y en sus tiempos. La paciencia es esencial para la vida cristiana. Si uno se pone a estudiar el tema de la paciencia en la Biblia, uno se da cuenta que es una característica esencial y que es una honra, que es algo que te honra a ti delante de Dios. Porque en el mismo Apocalipsis dice, esta es la paciencia de los santos. O sea, la paciencia te honra delante de Dios. Debemos de vivir una vida, la impaciencia es un enemigo para el cristiano. ¿Amén? La impaciencia es un enemigo. Por impaciencia, por no esperar tiempos de Dios, por no saber esperar a Dios, muchas veces tomamos decisiones que nos desvían de la carrera que tenemos por delante.
Una decisión por no saber esperar te lleva a desviarte por el camino. Una decisión por necesidad y no por propósito de Dios, al final termina desviándote, sacándote. ¿Entienden lo que les quiero decir? No caigamos en el error de una vida de impaciencia. El Señor nunca llega tarde. Él siempre sabe hacer las cosas cuando es el momento oportuno para hacerlas. Y nosotros aprendemos de Dios a no actuar en nuestras fuerzas, sino en las de Dios. Y la carrera, amados, no puede ser afectada por mi impaciencia. Amén. Dios tiene sus tiempos. Y cuando vivimos en la soberanía de Dios entendemos que los tiempos son de Dios. Amén. Dicen, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. ¿Verdad? Menuda paciencia, ¿verdad? Dame paciencia, pero dámela ya. O sea, no tengo paciencia para esperar la paciencia. Dámela ya. Así que, la impaciencia. Amén. Muy bien. Y vamos con la última. Dice, puestos nuestros ojos en Jesús. El siguiente enemigo es desenfocarnos, de poner nuestra mirada siempre en Jesús. Y muchas veces nosotros nos desenfocamos y ponemos a mirar aquí, aquí y aquí y dejamos de mirar al Señor. Y eso produce, amados, que nosotros nos desviemos. Yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es? Él. El enfoque es hacia Jesús. Amén. El enfoque es hacia el Señor. Por eso dice, puestos los ojos en Jesús. El autor, diga conmigo, el autor y el consumador. Por Él y para Él. Y hasta que Él venga. Él es el que nos dio la fe y Él la guardará hasta el final. El autor y el consumador. Con Él comienza todo y con Él termina todo. Entonces, puestos los ojos en Jesús. Cuidado, no nos desviemos. Los pesos, el pecado, la impaciencia y desviar nuestra mirada de Jesús pueden estorbar, estropear la carrera que Dios nos ha dado. Para este tiempo, Dios te dice que dejes a un lado las cargas, que las deseches, que te alinees en santidad con Dios. También te dice que no seas impaciente y con la paciencia aprendas a esperar en Dios. Y la última, que es, no te desenfoques de Dios. No te desenfoques del Señor. Puestos los ojos siempre en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Puse aquí, el peso te ralentiza, el pecado te paraliza, la impaciencia te desorienta y el desenfoque te desvía. Te lo repito, el peso te ralentiza, el pecado te paraliza, la impaciencia te desorienta y el desenfoque te desvía. Por tanto, desechando todo eso, sigamos adelante a recorrer la carrera que Dios nos ha dado. Amén. Dar un aplauso al Señor.